Bueno, mi nombre es Alberto Müller, soy economista graduado en esta facultad allá por 1976. Cursé después maestría y doctorado en la Universidad de San Pablo, donde me recibí en 1986. Y soy profesor de la facultad desde el año 1984. Bueno, ingresé en la facultad como docente en el año 1984 como adjunto interino de la materia Cuentas Nacionales. Concursé como profesor asociado regular al año siguiente y soy profesor titular de 3 materias, fui profesor titular de 3 materias que son Cuentas Nacionales, Organización Industrial y evaluación de proyectos. Soy además director del Centro de Estudio de la Situación y Perspectiva de la Argentina, que es un centro de investigación que funciona en el área de investigación de la facultad, y soy además el director de la cátedra abierta Plan Fénix y miembro del grupo Plan Fénix desde prácticamente su inicio hace 25 años. Bueno, estudié acá porque, entre otras cosas, no había muchos lugares en la carrera de economía en la época en que yo tuve que decidir dónde cursar, pero quizá la pregunta más importante, ¿por qué estudié economía? ¿Qué fue lo que me interesó de la economía? La economía yo la veía como una disciplina que atacaba o que consideraba una serie de puntos claves dentro del funcionamiento de la sociedad y por lo tanto era una instancia fundamental para entender cómo funciona la sociedad y cómo intervenir en este funcionamiento. Esta fue un poco mi expectativa cuando ingresé a la carrera. Expectativa que, bueno, obviamente los años a uno lo van moldeando algunas cosas, le van enseñando otras, pero expectativa que en términos generales yo creo que se mantiene, se ha cumplido, y en ese sentido puedo decir que no estoy arrepentido de haber estudiado la carrera de economía. Mi otra opción en ese momento era ingeniería. De hecho, en ciertas áreas del sector público hay muchos que pensaban que yo era ingeniero y no era economista, porque tengo un poco más de interés que lo normal en cuestiones técnicas. Me interesa entender cómo funcionan ciertos procesos productivos, cosa que la mayoría de los economistas no tienen mayor versación y mayor interés. Pero la carrera habría sido una exigencia muy grande porque me interesa la técnica, pero no hasta ese punto, digamos, es decir, que se convierta como en el eje de mi actividad. Me interesaba más como se suele decir, lo social, entonces, o el funcionamiento de la sociedad, y por lo tanto, digamos, creo que la elección en ese sentido fue correcta. Cuando entré a la facultad, el plan de estudios era el plan F, que era un plan de 29 materias. Era una carrera, digamos, relativamente corta con respecto a lo que vino después. No tenía materias optativas o electivas, era un plan fijo. Buena parte de las materias que después retomé como docente estaban ya presentes ahí, en esa materia, en ese plan de estudios. Y de ese plan de estudios yo recuerdo, de mi carrera, que la hice en aproximadamente 5 años, recuerdo sí varios nombres de profesores que fueron importantes para mí, la mayoría de ellos fallecidos por razones obvias. En macroeconomía Horacio Chaffardini, en microeconomía Edgardo Lifshitz, en economía internacional Oscar Brown, en álgebra lineal Vera Vinitsky, en análisis matemático Claudio Sapenitsky, y quizás me olvido de alguno más, pero y en econometría Heriberto Urbizaya. Esos fueron los profesores que más me marcaron, digamos, en mi formación. Pero tengo que decir la verdad, hice la carrera en el peor momento, porque fue un momento muy, muy turbulento. O sea, nada que ver con lo que hemos visto después. Marco los años de 1972 a 1976. Esto significa arrancar con una intervención militar, pasar por una intervención del gobierno constitucional, de otra intervención de signo político opuesto al gobierno constitucional y terminar con otra intervención militar. De manera que, digamos, fueron años difíciles
para poder tener una perspectiva estable, que realmente yo lo comparé después con mis alumnos y tenían un panorama mucho más estable, mucho más previsible. Y de hecho aprendí menos de lo que tendría que haber aprendido. Vamos a decirlo con franqueza, digamos, mi paso por la Universidad de San Pablo haciendo maestría y doctorado fue algo así como un completamiento muy importante de la formación que yo debería haber tenido, que no llegué a tener bien en grado. Cuando hice el posgrado de San Pablo, en realidad yo estuve buscando alternativas para ir a estudiar afuera prácticamente desde que me recibí. En parte porque quería estudiar afuera, en parte porque quería irme de la Argentina, que era un país bastante sofocante en ese momento. Si bien yo no tenía ningún tipo, quiero poner en claro, no quiero ser el héroe que no soy, pero digamos, era una época muy fea para la Argentina y uno realmente quería como cambiar de ambiente. No era tan fácil como ahora ir a estudiar afuera, porque ahora están abiertas muchas posibilidades, mucho más institucionalizado el sistema. De hecho, el máster, la maestría en esa época era un título medio raro, era algo así, poco frecuente. De hecho, yo inicié el doctorado acá, al final no lo terminé, porque empecé a buscar y en 1979, o sea, que sí, digamos, 2 años y pico después de recibido, conseguí una beca para irme a estudiar a San Pablo, y ahí fue donde me fui. Estuve 5 años en Brasil, estuve bastante tiempo entre maestría y doctorado, tuve 2 hijos allá además, y fue un periodo realmente muy lindo. Bueno, esos periodos siempre son lindos en la vida, ¿no? Salvo que no tenga alguna circunstancia muy desgraciada, son periodos que dejan buenos recuerdos. En realidad, cuando yo terminé de cursar las materias del doctorado y estaba haciendo mi tesis, ya había conseguido financiamiento para hacer la tesis, y ya en condiciones económicas un poco mejores que la de un becario con 3 hijos a cargo, y condiciones muy difíciles, condiciones, digamos, muy ajustadas, ¿no? No es que pasé hambre en Brasil ni nada por el estilo, pero digamos, era lo mínimo, daba clases, hacía alguna otra actividad ahí, de vez en cuando a la facultad me tiraba algún trabajo, algo así para parar la olla. Pero al final había conseguido un contrato que prácticamente me financió la buena parte de mi tesis de doctorado, y me vine a la Argentina con una oferta de trabajo en el bolsillo para quedarme en Brasil. Yo ya tenía residencia permanente, 2 hijos brasileños, digamos, estaba ya como para decir, bueno, acá me quedo, y según mi mamá me debería haber quedado. Pero, y lo cierto es que tuve una oferta de trabajo en Argentina, y el cambio que significó el 83, la apertura que hubo en ese momento me hizo pensar que la Argentina iba a ser un lindo país para vivir de vuelta. No lo fue tanto, ¿no? Porque la década del 80 fue muy dura en Argentina, fue más dura que en Brasil, pero bueno, conseguí abrirme paso. Y a veces me pregunto si tenía que haberme ido, si tenía que haberme quedado, pero reconozco que esto es más personal, ¿no? Pero Brasil era ese país que cuanto más vivo menos lo entiendo. Porque es un país muy particular, fue un gran aprendizaje, ¿no? Yo reconozco que hoy día le digo a la gente, mira, no es indispensable irse a estudiar afuera, porque uno acá tiene opciones y uno conoce gente que incluso en otros ámbitos, que ha estudiado acá y le ha ido muy bien, y la Argentina ofrece posibilidades en ese sentido. Lo que pasa es que, como algunos me dijeron, y yo también lo tengo que reconocer, es que vivir en otro país es una experiencia, es un aprendizaje, es insustituible. Es algo así como, es tener como un parámetro de comparación y ver, y situar un poco mejor el país de uno en esto. Pero bueno, Brasil lo que tiene, es un enorme mérito de Brasil, que en sentido yo diría que es como Argentina también, es un país muy receptivo hacia los migrantes. O sea, uno no se siente mal en Brasil.
incluso una de mis sorpresas fue que en ese momento tenían una visión de la Argentina mucho más arriba de lo que uno se imaginaba. Hoy día ya creo que no tanto, por razones obvias, pero en ese momento era como la Argentina, era como una especie de faro, de punto de referencia. Pero bueno, en Brasil se puede vivir como extranjero, realmente eso. Creo que uno no puede ser presidente de la República, esas cosas, pero fuera de eso, no es mal porque hay que ser nativo, pero digamos, esas cosas, pero fuera de eso realmente fue una muy linda experiencia. En una ciudad que no es fácil vivir, que es San Pablo, que digamos, hay lugares mejores para vivir en cuanto a condiciones urbanas, etc. San Pablo es una ciudad así como muy fuerte, no quiero decir hostil, pero es una ciudad así que plantea desafíos, digamos, ¿no? Pero hay otras ciudades que son más laxas, digamos. Bueno, el momento más... ¿Qué es vivir o estudiar en una universidad intervenida? ¿Qué es la intervención? Bueno, la intervención más fea fue sin duda la que pasó durante el gobierno constitucional, cuando digamos, se hace cargo del Ministerio de Educación Ivanišević y Otto Lagano toma la rectoría de la Universidad de Buenos Aires. Eso fue lo más fuerte, porque fue un contraste muy grande. Era la universidad en general, económica también, era un ámbito con agitación, con debate, yo no sé si con conflictos muy grandes, porque yo no recuerdo así violencia interna, ese tipo de cosas, no, pero sí con choques muy fuertes desde el punto de vista discursivo, y esto desapareció completamente. La facultad estuvo cerrada un mes, y cuando volvimos era otra facultad. Y esto obviamente se prolongó después durante la dictadura. Ahí hubo casi una continuidad, digamos, no fue... De hecho, por lo que yo vi en otros lados, el golpe de Estado tuvo, digamos, algunos antecedentes, algunos movimientos previos, cambios de personal en ciertos sectores, del sector público, etcétera, luego ya venía como, digamos, preparando el terreno. Y esto de alguna forma fue lo que yo vi acá. Eso fue muy feo. Aparte, tuvimos, por ejemplo, cambios abruptos de profesores, no necesariamente de izquierda. O sea, recuerdo un caso de Juan Luis Burr, por ejemplo, que no es precisamente también de izquierda, que le cortó la designación, y otro que tuvo la designación cortada fue Oscar Brown. Me acuerdo que nos había dado para leer una pila así de libros, entonces me saqué un préstamo en el trabajo para comprármelos todos, los tengo todavía, ¿no? Tengo todos los libros que había que leer, y al final de eso no sirvió mucho porque cambió el curso, cambió el profesor, cambió todo, fue muy fuerte, muy violento esto, que son las cosas que uno realmente ahora no ve. Así es, el mérito lo tiene el doctor Alejandro Rothman, queridísimo amigo, al que yo conocí en San Pablo, porque Rothman vino a hacer la auditoría de un programa en el que yo estaba, porque era un programa que tenía financiamiento del BID, y el BID lo había contratado él para que hiciera una auditoría del programa. Ahí fue donde lo conocimos, yo no lo conocía de antes. Y me quedó un vínculo con él, y entonces, cuando volví a la Argentina le dije, mira, a mí me gustaría hacer docencia y todo. Bueno, ahí me tomó inmediatamente para su materia, porque Rothman había sido repuesto en su cargo, porque había sido uno de los cesanteados durante la dictadura, y le habían devuelto el cargo para que concluyera su mandato de profesor regular, y entonces me tomó como docente interino, como adjunto interino a la cátedra de él, y ahí incluso tuve una suerte muy particular, además de que nunca fui ni JTP ni ayudante, fui directamente adjunto, pero tuve la suerte de que me rentara muy rápido, porque al cuatrimestre siguiente el profesor Lindemann tuvo un accidente, que era un adjunto ahí de la cátedra de Rothman, y no pudo dar clase por mucho tiempo. Entonces me pusieron a cargo del curso de Lindemann y me rentaron. Así que soy, no sé, una rara avis, en el sentido de no me puedo quejar de la vida, es lo que se refiere a trabajar gratis. He tenido en organización industrial
un ayudante que tuvo 20 años nunca fue rentado, trabajó por pura buena voluntad. Así que me entré muy rápidamente y ahí incluso pasó algo que fue un poco inesperado. Yo era muy joven en ese momento. Hubo un concurso y yo me presenté por una cuestión de que, bueno, uno se presenta, hay que hacer la experiencia, pero dando por sentado que no iba a ganar porque no tenía mucho antecedente. Bueno, resultó que sí, digamos, fui uno de los ganadores. Incluso en ese momento fui profesor asociado de cuentas. En el concurso de la normalización hubo una... Y destaco que, digamos, a mí se me conocía muy poco, por razones obvias. Era muy joven, y hace 5 años que estaba en Argentina. O sea que no es que era alguien que se supiera quién era. ¿Qué pasó con investigación conmigo? Bueno, yo venía de hacer investigación en Brasil, porque estaba en un centro de investigación y mi tesis de doctorado había sido en investigación y había participado en otros trabajos de investigación también. Entonces, digamos, la línea de investigación la tenía bastante instalada, digamos, en mi cabeza. Pero reconozco que en ese momento me gustaba más la docencia. Yo en ese momento quise volcarme sobre todo a la práctica. De hecho, trabajé en el Estado bastante tiempo y como que quería poner las manos en la masa. Pero siempre mantuve un cierto interés por la investigación, entonces de vez en cuando, bueno, iba a los congresos de la Asociación de Economía Política y presentaba algún paper que me había salido de donde estaba trabajando, alguna reflexión un poco más teórica, como a uno siempre le gustaba esto. Eran tiempos además donde estas instancias de congreso estaban como más abiertas, después se cerraron bastante en términos de exigencias, de tipos de trabajo, etcétera. Antes era como más libre. Yo creo que es mejor así en realidad, porque el congreso tiene que ser ese lugar donde todo el mundo va. Después el journal para publicar puede ser otra cosa, estoy de acuerdo. Pero tiene que haber un ámbito donde exista circulación, donde exista, digamos, recambio de aire. Y yo tuve la suerte de poder hacerlo esto, entonces iba a los congresos de la Asociación de Economía Política y presentaba temas básicamente que tenían que ver con mi trabajo, o a veces alguna vez algo de cuentas nacionales también, sobre enfoques alternativos, etc. Y digamos, la cuestión de investigación quedó un poco así, no en letargo, pero en semi-letargo, ¿no? Con una producción mínima. Yo decía que era un investigador de fin de semana, no era investigador. Y bueno, esto empezó a cambiar cuando Javier Lindenboim muy generosamente me ofreció integrar el equipo del centro del CEPED, del Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo, que fue en 1992 o 94, no me acuerdo. Y ahí entonces empecé como investigador del centro, y ahí sí empecé a participar más orgánicamente en el proyecto de investigación. Empecé a entender un poco cómo es esto de los UBASITs, las acreditaciones y todas estas formas que yo realmente no conocía bien. Y trabajé en CEPED trabajé en CEPED hasta que, digamos, la facultad me ofreció dirigir el Centro de Estudios de la Situación y Perspectiva de la Argentina, el CESPA, que era lo que había fundado y dirigido el ingeniero Jorge Schwarzer hasta su muerte en 2008. Entonces en 2009 ahí empecé. Pero ahí ya a partir del 2009 fue ya en forma más definitiva, fue con dedicación full time, ya digamos, entré en la academia. Soy un académico tardío, si se quiere, digamos, fue en ese momento recién que empecé a trabajar en eso, y de hecho mi producción aumentó muchísimo en ese momento, empecé a trabajar no solo en proyectos SUBASIT, sino a veces buscaba temas que me interesaban siempre mucho el tema previsional, por ejemplo. Entonces hice algún trabajo en esa línea, hice un análisis sobre la quita de la deuda externa en el canje de 2005 y 2010, y digamos, como que trabajé en varios temas distintos. Mis dos líneas básicas de investigación a partir de que entré al CESPA fueron, de un lado, economía argentina, o sea, problemas concretos de economía argentina, y por el otro lado, transporte, que es un sector con el que yo siempre tuve mucho vínculo, que es el
sector donde yo trabajé mientras estaba en el Estado y que siempre me interesó mucho y que entonces constituyó una de las líneas que estuve manteniendo en la facultad. ¿Dónde trabajé en el Estado? En el Estado yo entré en 1984 en la Secretaría de Transporte, en el área de planificación. Y estuve trabajando en ese ámbito durante 10 años, con distintos encuadres institucionales. Y a partir de ese momento, bueno, en ese momento decidí que, bueno, que ya la experiencia de transporte era suficiente. Y hay otra razón que ahora voy a explicar cuál es, y entonces fue donde pasé al área de inversión pública dentro de la Secretaría de Programación Económica, un área bien de economistas. Este cambio un poco fue porque, bueno, había un poco cumplido un ciclo, pero además porque digamos, el sector había sido como muy afectado por la reforma de los 90. Esto implicaba replantear el papel del Estado de una manera con la que yo no concordaba. Por lo tanto, busqué un cambio de aire, y evaluación de proyectos tiene una característica, que es esa doctrina, dicho un poco fuerte, doctrina entre comillas, con la que nadie está en desacuerdo. O sea, todo el mundo está de acuerdo que el proyecto hay que evaluarlo. Después hay mucha discusión de qué hacer con eso, y el tema siempre tiene más vueltas, pero ya estaba trabajando entonces en un lugar donde me sentía más cómodo desde el punto de vista, digamos así, de lo que estaba haciendo. Era una dirección nacional que recién empezaba, porque se había sacado una ley de inversión pública en 1994, yo participé en la reglamentación que vino después, en la constitución de un banco de proyectos de inversión, y en poner en marcha trabajosamente el proceso de control de calidad, de evaluación de los proyectos, algo que realmente se concretó recién en la década siguiente. Yo, de hecho, en inversión pública no estuve, digamos, con continuidad, entré y salí por vicisitudes varias, pero la última vez que estuve había sido el trabajo en el que más tiempo había durado en mi vida, y habían sido eran 7 años, solo que superado después por el trabajo acá en la facultad, que ahora sí es el trabajo en el que más duré en mi vida. ¿Qué significó estar de lleno en investigación? Bueno, digamos, con la experiencia previa del CEPED, digamos, había varias cosas que las había entendido ya, y de manera que, digamos, no era algo nuevo para mí, era algo que más o menos ya conocía, incluso conocía a la gente que estaba involucrada en esto. Es más, yo había tenido un brevísimo periodo de sabático forzado cuando fui echado del sector público, ahí al principio de 1999, y hasta el cambio de gobierno, cuando de la Rúa, yo estuve instalado en la facultad en un año de penurias económicas, porque obviamente no tenía dedicación exclusiva, así que bueno. Y eso coincidió incluso con mi participación como subdirector de departamento de economía, con la directora, la doctora Marta Beckerman, de manera que había tenido, digamos, una inversión académica un poco antes. Y bueno, lo que se planteó fue, bueno, lo que uno tiene que hacer con esto, además de producir y publicar, es darle visibilidad al centro, es producir actividades, cosa que hicimos con bastante empeño y quizás con menos resultados de lo que a uno le gustaría. Organizamos un seminario abierto todos los meses, donde cada uno de nosotros presentaba trabajo de investigación, a veces invitábamos a alguien, y lo que hicimos después durante bastante tiempo fue una conferencia anual en homenaje a Jorge Schwarzer, donde invitábamos hacia un expositor que hacía una conferencia del tema que le parecía, y después le pedíamos que nos dejara un documento de trabajo como resultado de esto, cosa que no siempre, pero la mayoría de las veces se cumplió, o sea, para enriquecer el acervo, digamos, de documentos de trabajo. Y el desafío más complicado, y esto no tiene nada de original, la respuesta es el tema de los recursos. Y la gran dificultad en construir una carrera académica acá adentro. Cuando yo fui director de departamento, que lo fui por un periodo relativamente breve, ¿no? Del 2004 a 2006, yo estuve haciendo gestiones para que se creara alguna cátedra, tipo cátedra del Banco X, para que se financiara investigaciones más de esa cátedra, entonces donde se le diera cierta continuidad a algún perfil que estuviera trabajando, haciendo investigación para la facultad. Ya todo muy difícil,
porque hay muy pocos recursos. Una buena idea después, si bien yo nunca la capitalicé, fue la del PROASIS, algo que se instituyó después, porque nosotros insistíamos mucho entre las autoridades que había que tener instrumentos para darle una continuidad. Pero bueno, esto tiene un alcance limitado, lo mismo que las becas UBASIT también. Y entonces, realmente me ha costado siempre mucho retener la gente. Es que además es un perfil muy particular, porque digamos, gente que tiene, digamos, muy buen perfil, que los tuve, generalmente se van a estudiar afuera. Y entonces encontrar el perfil que yo podría citar nombres de gente que realmente tiene vocación de investigación y hizo todo su trabajo acá y yo me voy a quedar acá y realmente es relativamente poca. Yo en ese sentido yo no lo logré. Tuve realmente perfiles muy buenos, tuve investigadores, o sea, asistentes de investigación que eran como para decirles quédense. De hecho, el último fue un caso de alguien que era un ProPai de la época de la pandemia. Yo sabía que tenía su proyecto y se estudiar afuera y todo. El ProPai no, era un becario vacío, no era un becario vacío. Y yo le ofrecí, bueno, mira, está el PROASIS, ahora que está complicado viajar y todo. No hubo caso, se fue, no lo recuperé nunca más. Yo le publiqué 2 artículos, una persona muy valiosa. Pero uno siempre sintió eso, ¿no? Esa carencia de recursos. Y quizás ahí falta un poco de escuela, porque en realidad la vía que existe se llama CONICET. Y ahí yo reconozco que quizás tuvimos menos entrenamiento que otras universidades. Yo estuve en comisión de CONICET varias veces, a la comisión de ingreso, de aprobación de informes, etcétera, y no veía cómo había ciertas universidades, no voy a hacer nombres, que tenían tan formateadas para la carrera de CONICET. A dónde hay que publicar, de publicaciones de grupo 1, etcétera, todo que manejaban así muy eficazmente la burocracia académica, digamos. Entonces lograr, además, ojo, ¿no? Gente que trabajaba muy bien, pero me refiero a que a veces hay gente que trabaja bien pero no cumple con ciertos requisitos. Y entonces uno no logra colocarlos, pero efectivamente, bueno, un poco la idea del PROASIS es esa, tengo entendido, ¿no? Es empezar de que la persona llegue al punto de la beca de doctorado, bueno, y después se empieza a encargar con eso, bueno, algo que los tiempos que corren, además está cerrado, y además de que, bueno, no solo cerrado, sino no creo que haya mucha gente entusiasmada de trabajar con ICT con los sueldos que están pagando ahora. De hecho, yo en ese sentido vi una diferencia muy grande con el Brasil de aquel entonces, no sé cómo está ahora. Pero el Brasil de aquel entonces era un lugar donde todo eso era facilísimo. Uno entraba al doctorado y ya se sabía qué beca le tocaba. Y no era que llegaba la beca cuando el momento de hacer la tesis y en medio arreglate. No, estaba todo así recontra pautado. Tenían una vida así armada. Y de hecho, Brasil me permitió hacer algo que yo creo que hoy día ya no se puede hacer, que es eso de estudiar solamente. Yo trabajé durante toda mi carrera, reconozco que no por necesidad económica, sino una cuestión si quiere ideológica. Había que trabajar, era el clima de la época además, ¿no? Hoy día si lo miro no sé, no sé cómo lo pensaría. Pero claro, cuando estuve en Brasil, donde me dieron una beca y donde era tener todo el tiempo de estar en una biblioteca bien equipada, tener la oportunidad de agarrar, mirar libros, hojear libros, esas cosas, esa experiencia es única. Ahora, yo no sé hoy día si esto se puede hacer, porque de hecho en todas las universidades americanas normales, bueno, sí, tenés la beca y todo, sí, pero andar a dar clase. No, empiezan digamos, están pidiendo otras cosas. De otras cosas porque ahora hay mucha más gente dando vueltas, no es la cantidad de gente que había en ese momento. Y yo en ese sentido, yo veo en qué condiciones hice mi tesis de maestría y doctorado y me considero un absoluto privilegiado. Yo veo a la gente ahora que tiene que tener su tesis de doctorado y tiene que estar trabajando al mismo tiempo, es una exigencia muy grande, ¿no? ¿Qué fue el Plan Fénix? Bueno, esto sería una conferencia aparte.
porque realmente es una historia muy larga. Bueno, el Plan Fénix, como dije antes, lleva 25 años de actuación y ha tenido una continuidad realmente notable. Es la historia de un no sé qué se llama, institución, proyecto, un poco sui generis, porque el Gran Fénix es esencialmente un grupo de reflexión, esencialmente es un grupo de pensamiento. El origen es, que de alguna manera lo marcó en toda su historia, es cuando al fines del 2000 un grupo de profesores se reúne para pensar una alternativa a lo que se estaba dando en ese momento en la economía argentina, que era la convertibilidad. Esto es importante entenderlo. La convertibilidad fue un régimen muy duro desde el punto de vista, digamos así, de las reglas, pero además sobre todo fue un régimen que no permitió pensar otra cosa. O sea, lo más característico de todo ese periodo es que estábamos como vedados de pensar una alternativa. La Argentina estaba atado al 1 a 1, era un régimen, entre otras cosas porque es un régimen del cual uno no sale en forma no traumática. O sea, no hay forma de salir de eso de manera suave. Nosotros medio lo planteamos en Plan Fénix, pero yo en particular no lo creía demasiado. Ojo, incluso hago mal en decir yo, porque yo entré justo cuando se derrumbó todo. Bueno, pero este grupo, interesante, mi interpretación, este grupo reunió toda una serie de perfiles de gente que había vivido la época desarrollista previa al 76. Estoy hablando, bueno, del doctor Olivera, que nunca fue miembro del grupo, pero fue uno de los que inició las reflexiones, y de hecho fue el que, según me dicen, fue el que pensó el nombre. Estaba el doctor Aldo Ferrer, estaba Benjamin Hoppenheim, estaba Héctor Valle, estaba Jorge Schwarza, estaba Carlos García Tudero, había Norberto González, que a toda gente ya de cierta edad, pero que habían vivido la experiencia previa a ese gran corte que fue el 76 y todo el ciclo de Martínez Piedras. Digo que esto es una interpretación mía porque ellos no lo planteaban en estos términos. Así que es como se dice en psicoanálisis, una interpretación, es una lectura que yo hago de lo que dice, de lo que hace esta gente y no exactamente lo que me dice. Pero digamos, el planteo fue que había que buscar una alternativa, porque digamos, lo que habíamos visto de la convertibilidad era bastante claro. Hemos tenido un ciclo de crecimiento, después una caída muy fuerte cuando fue la crisis mexicana, que fue el único país de América Latina que la sufrió de esa manera, además de México. Donde nos contagiamos un resfrío con el que nosotros no teníamos nada que ver. Pero eso fue una evidencia muy fuerte. Porque era decir, bueno, a ver, entonces hicimos las cosas como había que hacerlas y todo, y hay un problema en algún otro país y nos comemos nosotros la crisis de confianza. Hay algo que no estamos haciendo bien, pero eso nadie lo vio en ese momento. Ahora, después vino otro ciclo de crecimiento, 96, 97, y a mediados del 98 el problema empieza a presentarse de vuelta. La Argentina llega a un punto en el que deja de crecer. En el medio no había pasado gran cosa en términos de inversión, no es que hubo algún tipo de, para usar los términos de moda en esa época, revolución productiva en todo esto, no la había habido. Y por otra parte se estaba entrando en un tobogán recesivo, y ese fue el momento, digamos, ese fue el momento en que aparece el Plan Fénix, como diciendo, bueno, a ver, miren que acá esto está yendo mal, pero tenemos que pensar alguna otra cosa. Entonces eso fue el planteo que se hizo, y ese planteo, por estas cosas de la vida, tuvo una repercusión muy grande. Ese fue como el empujón inicial. Después vino toda una avalancha de hechos, digamos, porque se hizo la primera presentación pública en septiembre, ahí nomás fue que yo entré a formar parte del grupo, yo no estuve en la parte inicial.
Estaban también Aspiazu y Basualdo, también Daniel Aspiazu y Eduardo Basualdo, me acuerdo. Quería tratar de no olvidarme de nadie. Y septiembre se hace esta presentación y en diciembre se cae todo. Y fue esa tremenda crisis que tuvimos en el 2001, que se prolongó en el 2002, y donde fue que el Fénix tuvo así una exposición muy grande, porque había sido el grupo que había hablado con cierta repercusión de que había que buscar una alternativa. Después de ahí, bueno, empezó ya un momento de un periodo breve así de mucha convocatoria, de viajes, fuimos a varios lados a hacer presentaciones, a discutir, a intercambiar ideas, etc. Y después, bueno, el grupo se fue estabilizando en términos de su inserción, porque de hecho empezaron a aparecer otros grupos, porque ahora de golpe se podía pensar otra cosa, y de hecho, por suerte, aparecieron otros grupos que pensaban otra cosa. Y el grupo entró ya en un régimen más estable, con sus idas y vueltas, porque hay algo que el grupo siempre tuvo y que yo siempre defendí, que hubiera diversidad. Obviamente, si me olvidé de mencionar a su fundador, Abraham Gack, querido Abraham Gack, no quiero dejar de mencionarlo porque él fue el gran empujador de todo esto. Fue así como una persona que tuvo esa capacidad, digamos, de articular gente. Entre nosotros, ustedes saben que los académicos no siempre son fáciles de articular, ¿no? Pero que no salga de acá adentro. Pero él tuvo esa capacidad digamos, de poner a trabajar juntos, de sentarnos en una mesa, de escucharlos, y de promover declaraciones, etcétera. Lo hizo realmente con mucha habilidad, con mucha experticia, y además, lógicamente, él tenía una inserción muy grande en la facultad de la universidad, y esto, lógicamente, facilitó una cantidad de cosas. Hubo, digamos, vicisitudes adentro del grupo también, porque el grupo, como dije antes, era un grupo diverso. Entonces, en ese sentido, no era un grupo de acción, era más un grupo de reflexión. Pero yo siempre defendí, en medio de toda esta discusión, que la diversidad es un activo del grupo. Porque si no, el grupo queda encasillado en alguna posición, y entonces ya todo lo que diga va a ser algo que va a ser leído desde una posición determinada. No fuimos el think tank de ningún gobierno. Esto quiero que quede claro, porque hay muchos que piensan eso. Hubo, sí, algunos miembros del grupo que fueron funcionarios de gobierno. Pero lo puedo decir incluso con muchísima satisfacción. Yo diría que prácticamente todos, en algún caso no, quizás no, pero todos los que formaban parte del gobierno siguieron viniendo a las reuniones del grupo. Pero lo más importante es que siguieron participando como miembros del grupo. No rindieron cuentas, ni nadie le pidió rendición de cuentas sobre lo que estaban haciendo del gobierno. Ellos se encontraron con ese grupo como un lugar donde expresarse libremente. Aparte, no trascendía nada lo que decían, no era que se filtraban, en la partida había un ambiente de mucha confianza en ese sentido, y se discutía bastante abiertamente. Y les digo, me causó mucha satisfacción ver gente que era altísimos funcionarios del gobierno nacional que venían a la reunión, se sentaban y discutían con nosotros. Hay un caso que, no me gusta hacer nombres, pero hay un caso que realmente es excepcional, que es el caso de Aldo Ferrer. Todos sabemos quién es Aldo Ferrer, ¿no? Era probablemente la figura de mayor relieve que estaba en el grupo, y son esas figuras que se produjeron en cierta época y que después no volvieron más, digamos así, esas figuras, así, digamos, no diría clásicas, ¿no? Ahora, ustedes deben haber visto la llaneza con la que él discutía en el grupo. Nunca menor activo de hacer pensar su autoridad, o cosas de este tipo. No, para nada. Realmente era y eso fue, de hecho, uno de los factores que mantuvo el grupo en funcionamiento. El grupo cambió bastante de composición, digamos, quedan de los fundadores así de esa generación, yo diría que quedan Alejandro Rossman y Julio Nero, nada más. Yo no fui un fundador exactamente, aparte yo era un jovencito.
de hecho era de los más jóvenes. Claro, el grupo, hay otra gente que fue entrando, el grupo pero sigue teniendo estas características básicas de pluralidad. Hemos publicado, bueno, una novedad importante fue cuando en el 2009 creo, sí, se empezó a publicar la revista Voces en el Fénix. Que lo interesante de esa revista es precisamente la diversidad. La revista adopta un tema como eje en cada número. Es una revista de divulgación, no es una revista técnica. De hecho, se les pide nada de notas al pie, nada de bibliografía, vamos así, bien en ese tono. Y que tiene un coordinador. Ese coordinador tiene que designar, con asistencia del Consejo de Redacción, 10, 15 colaboradores para ese número. Y se los busca a propósito de orientaciones distintas. La revista tiene cierta diversidad en ese sentido, y de hecho ha sido un emprendimiento que ha mantenido también continuidad, que tiene es utilizado. Tuvimos tenemos una cantidad muy grande de consultas, como 18.000 por mes, una cosa así, y sabemos que la revista se utiliza en bibliografía, en ciertas materias, se usa incluso en la escuela secundaria. Bueno, la frecuencia fue cambiando con los recursos. Cuando estaba el profesor Gack a cargo, que era, hay que decir, una locomotora en esto, su proyecto era sacarla todos los meses. Yo le decía, no, hace un mes y un mes, no, bueno, y se va saliendo 8 o 10 números por año, una cosa así. Ahora está menos, bastante menos, porque estamos en una carencia muy grande de recursos. Hay un equipo, digamos, que está ocupándose de la edición de la revista, de diagramación, etcétera, de la revisión de textos, y que, bueno, lógicamente ha habido ajustes de haber, entonces estamos trabajando con un par de números por año por ahora. Es virtual, pero sí mantiene un diseño bien característico, atractivo, no es una revista aburrida. Pero bueno, el grupo sigue estando, de hecho hemos elaborado, cuando yo asumí la dirección por decisión, por consenso del grupo, en el año 2021, en el año 2020 había fallecido Leonardo Gack, y ahí la primera cosa que hicimos fue elaborar un documento, digamos así, de estrategia general para la Argentina, un documento que se llama Nuevas Aristas en la cuestión del desarrollo, que fue un número especial de la revista Voces en el Fénix. Y ese documento lo hemos presentado en reuniones con actores y con académicos. Hemos sacado una segunda versión donde incorporamos una serie de ajustes que nos sugirieron. Y lo que estamos empezando a hacer ahora, que es así como una idea bastante ambiciosa, es constituir una red de centros de investigación motivados en torno a las líneas básicas del Plan Fénix. Hicimos un encuentro a fines del año pasado y ahora estamos haciendo todo el trabajo de armado, toda la logística de armado de la red. Este evento que hicimos fue un evento mixto, hubo gente que participó virtualmente. Hoy día eso es maravilloso en ese sentido. Y donde la idea es generar, digamos, aportes para este proyecto que nosotros creemos que la Argentina tiene que planteárselo, y porque la Argentina, iba a decir una opinión personal en esto, pero yo creo que gran parte de la dirigencia argentina no se imagina otra cosa. Hay que ayudarla a que piense otra cosa. Es de acceso libre, está en una página, de hecho se la cambió de lugar hace poco, tenemos que avisar porque ahí hubo una relocalización, pero sí, no, es totalmente libre. No, es parte de la página de la facultad, etcétera. Así que además la página del propio Plan Fénix está al lado de las revistas. ¿Cómo cambiar la teoría económica? Bueno, esa pregunta es un poco ardua para mí porque yo no soy alguien que se dedique estrictamente a teoría económica. Hice algunas incursiones en algunos temas que me interesaban, pero nunca fui un orgánico, digamos, teorizador de la teoría económica. Bueno, en primer lugar tengo que decir que yo me sitúo en una perspectiva más bien heterodoxa. O sea, hay una corriente principal de economía, lo que se llama mainstream, que se llama convencionalmente economía neoclásica. Bueno, yo me sitúo en una perspectiva un poco distinta. Esto no quiere
decir que no haya que saber economía neoclásica, obviamente hay que saberla. Y desde esa perspectiva, ¿qué es lo que veo? Mi percepción es que ha habido de un lado, sobre todo el ángulo de la microeconomía, un avance muy fuerte en términos de formalización, de discusión formal, de desarrollo, digamos, de desarrollos analíticos importantes, con introducción de teoría de los juegos, que es algo que antes no se acostumbraba tanto, digamos, pero hay como un énfasis muy grande en el desarrollo formal, y por otra parte hubo un desarrollo muy muy grande de todo lo que se refiere a técnicas econométricas, todo lo que se refiere a medición, a testeos estadísticos, etcétera, al punto que hoy día casi uno trata de no hacer ningún ejercicio econométrico sin tener un econometrista al lado, porque seguramente lo está haciendo mal, malo, tiene alguna versión mejorable, digamos. Ahora, por otra parte, lo que uno percibe es que ha habido un poco un cambio de lectura en la teoría económica. Joan Robinson era una profesora de la escuela keynesiana de los años 60, 70, murió en el 80 y algo. Escribió un artículo en 1960, decía que bueno, que la economía, la microeconomía se construye sobre la base de una psicología mecanicista que nadie cree realmente que represente el comportamiento humano. Diciendo, bueno, no hay que tomársela muy en serio, pero bueno, lo que pasa es que esa psicología mecanicista facilita ciertos análisis, porque simplemente las complejidades de cómo reacciona la gente, bueno, se pierde ahí adentro, y bueno, en algún momento tiene que hacer una simplificación. Simplificar no está mal en sí mismo, todo el tema pasa por hacer la simplificación correcta, pero por otra parte eso implica que uno tiene que leerlo como, bueno, no se lo tomen al pie de la letra, y lo que yo creo que ha pasado un poco es que se empezaron a tomárselo al pie de la letra. Hay un cambio en la forma de leerlo. No sé, el profesor Kenneth Arrow, uno de los que recibió el premio Nobel por haber construido el modelo de equilibrio general, que es el gran logro formal de la teoría microeconómica, en un artículo por ahí dice que, bueno, un individuo, ni si tuviera toda la información que presupone el modelo que uno tiene que tener para tomar la decisión, y en ese caso ni siquiera tendría la capacidad de cálculo para hacerlo. Y eso lo dijo Kenneth Arrow. Bueno, y otro, un australiano, Steve King, que es ya más disidente, que dijo, bueno, si uno va al supermercado y compra, digamos, tienes tales y tales combinaciones de pocos bienes, el número de combinaciones posibles es tan grande que no le alcanzaría la vida para escribir el número. Ahora, esa es la parte que no aparece en los libros de texto. Esa es la parte que no aparece en los libros de texto. Y estoy hablando, King es un disidente, Arrow es alguien del mainstream. Entonces, esa lectura cambió. Y por otra parte hubo una tendencia, que eso, bueno, yo entiendo ahí que puede haber distintas perspectivas, hubo una tendencia a subsumir todo en una sola armazón teórica. Esto se vio naturalmente con la teoría de Keynes, que terminó siendo subsumida por una visión de tipo neoclásico, pero esto se vio también en una materia que yo daba en la facultad, que se llama Organización Industrial, que era una materia esencialmente empírica, que tenía una serie de connotaciones muy claras, un libro, digamos, de teoría, pero que tenía muchos datos, cosa que no suele pasar en los libros de economía, que fue poco a poco siendo subsumida por la microeconomía. Yo creo, y esto es un punto de vista, pero yo creo que la economía es algo demasiado complicado como para renunciar a más de un enfoque. Bueno, esto lo dice un economista surcoreano que está en Cambridge, que estuvo acá ahora hace poco en Argentina, que se llama Ha-Joon Chang, donde él defiende precisamente la multiplicidad de perspectivas. Es un juego peligroso porque, bueno, cuando uno tiene demasiadas perspectivas, al final se puede perder ahí. Pero tener esa visión, digamos, de que miren,
una sola perspectiva no alcanza, como si le puede pasar a la física. De hecho, la física ni siquiera tiene exactamente una sola perspectiva, porque tiene perspectivas duales, porque no siempre pueden encerrar todo en un solo esquema teórico. Pero pensar en que un esquema teórico es suficiente, yo creo que es difícil. Hay un libro de biología muy lindo que se llama Trayectorias de Vida, Stephen Rose, que dice que cuando está la pregunta de por qué el sapo salta al estanque cuando aparece la víbora, la biología tiene respuestas en cinco planos distintos, que van desde la etología hasta la bioquímica del cerebro. O sea, una es una cuestión puramente comportamental, y otra cosa es alguna reacción química que le pasa ahí adentro del cerebro al sapo por el cual salta. Ahora, lo interesante es que los biólogos parece que no se pelean por eso. Porque ellos dicen, bueno, sí, el organismo vivo es suficientemente complejo como para que lo miremos desde varios planos. Yo no voy a decir que esto se puede trasladar exactamente a la economía ni nada por el estilo, y no tengo autoridad para decirlo. Pero a mí la diversidad de perspectivas me enriquece. Hay una frase de nada menos que de Paul Krugman. Paul Krugman, premio Nobel de Economía hace no tanto tiempo, que dijo esto. Claro, si no lo dice en el libro de texto, lo dice en los diarios, ¿no? Dice que la microeconomía es consistente de una manera que la macroeconomía no lo es, pero for the most, mayormente la microeconomía es una metáfora que puede ser útil en la medida que uno no se la tome muy al pie de la letra. ¿Esto qué quiere decir? Está muy bien el desarrollo teórico. Uno no critica la economía por la abstracción, porque de eso se trata, la teoría siempre es abstracta. Pero sí, lo que uno tiene que entender es de qué está hablando realmente. Y eso yo creo que los economistas no lo tienen claro. Hay una serie, y eso no quiero ser despectivo, una serie de lugares comunes que uno dice con respecto a esto. Los lugares comunes que uno suscribe. Tiene que ser una persona atenta a los alcances y límites de su teoría, que tiene que manejar su teoría con sabiduría, que tiene que entender la naturaleza compleja de los problemas prácticos, etc. Algunos agregan a esto, porque los economistas tienen cierta fama, de que, entender también las consecuencias de las decisiones que se toman, ¿no? Porque hay una frase de un expresidente brasileño que decía: la economía va bien, lo que va mal es el pueblo. O sea, la economía va bien, es un poco que va mal. Sí. Los economistas tienen fama de eso, ¿no? De ocuparse de que la economía funcione bien y no de las consecuencias de esto. Bueno, yo creo que eso claramente no tiene que ser así. Pero a mí me gusta plantearlo de una manera un poco distinta, para aportar ideas, que es algo que en algunas cosas se está viendo. Sí, hay una cosa que la economía normal parece no entender bien, es la diferencia entre lo que es, llamemos, ciencia y lo que es ingeniería. En otros ámbitos eso está muy claro. El biólogo es el biólogo, el médico es el médico, o el ingeniero agrónomo, o el veterinario. Porque el biólogo es un teórico y los médicos, los ingenieros son tecnólogos. El físico, el químico es una cosa, el ingeniero químico, físico es algo distinto. El ingeniero mecánico, electrónico es algo distinto. En el caso de química, casualmente eso no es exactamente así, porque de hecho los químicos en teoría son bastante prácticos. Pero eso es una excepción. Esto muestra además cómo cada disciplina tiene su historia, ¿no? Cómo tiene su cultura, cómo tiene no es una aplicación de una metodología así bajada de arriba. Ahora, físicos e ingenieros se reconocen mutuamente como diferentes, se pelean entre sí. A mí me gusta siempre citar, en la Organización Industrial hablaba de estas cosas, en la Comisión de Energía Atómica coexisten físicos e ingenieros. Todos los físicos dicen que los ingenieros no levantan 2 centímetros del piso, hay gente que no se imagina nada, y los ingenieros dicen que los físicos son unos delirantes. Dicho con humorismo desde ella. Pero de hecho trabajan los dos juntos y saben que están haciendo cosas distintas y saben que se están moviendo en planos distintos. Esto es lo que yo no veo en economía. Yo he visto economistas
importante, prominente, decir en la práctica, bueno, cuando pasa tal cosa, lo óptimo es hacer esto. Ahora, en la palabra óptimo quiere decir lo mejor de todo, ¿no es así? Y si uno dice todo, quiere decir que conoce todo. Y uno nunca conoce todo. Entonces la palabra óptimo no se puede usar en la práctica. Es un recurso retórico nada más, pero no tiene validez. Entonces lo que yo defendería es las formas, la diferenciación entre lo que es teoría y lo que es práctica económica, ingeniería económica, no sé cuál, ni siquiera qué nombre tendría. Hay de hecho en algunas facultades en la carreras que son de ingeniería empresarial, de economía empresarial. Yo estuve revisando algunos programas, no es exactamente lo que yo estoy pensando, pero un poco por ese lado. Ojo, eso no quiere decir que el que hace la parte de ingeniería no tenga que tener formación teórica. Porque si para algo está, la universidad es para dar formación teórica. Tiene que tener, digamos, tiene que tener formación teórica porque yo siempre insistí con los alumnos muchas veces que venían, ¿por qué no vemos más cosas prácticas de economía argentina? Yo decía, mira, economía argentina lo vas a estudiar toda tu vida. Vos acá estás para estudiar lo que no vas a estudiar afuera. La carrera universitaria no vas a ocupar de todo. Entonces más vale que se ocupe de aquellas cosas que uno no ve en otro lado. Y sobre todo si son teoría, pues la teoría es lo que forma el razonamiento. Al final de cuentas, uno más que buscar conocimiento, no solo, no quiero menospreciar, no solo uno busca conocimiento, sino busca una forma de pensar, una forma de razonar. Eso es lo que da la carrera. En el sentido, la forma de pensar o de razonar del economista sería la misma, digamos, en nivel más teórico, en nivel más práctico. Pero en nivel práctico hay que entender otras cosas. Hay que ver las cosas de otra manera. De hecho, los que terminan en esa línea, en la práctica, son los que hacen economía sectorial, por ejemplo, el transporte. Ahora, típicamente cuando uno entra entre sectores, casi a veces no se diferencia mucho entre el economista, el ingeniero, el arquitecto, en algunos casos urbanista, porque son todos especialistas en un sector. Ahora, eso que está bien, y el trabajo interdisciplinario es maravilloso en ese sentido, eso que está bien, debería tener algún tipo de correlato en la formación. Acá en la facultad en particular, lo que yo no consigo entender es por qué evaluación de proyectos es una materia optativa, por ejemplo, pues es una materia práctica central. De hecho, en la organización industrial les daba como parte de la teoría, para el paso de darles una herramienta, decir, bueno, hagamos un par de clases de evaluación de proyectos. Porque eso es práctica, pero eso no es algo raro de esta facultad, porque la mayoría de las facultades lo tienen. Lo que pasa es que esto después tiene repercusiones a nivel de la propia teoría, porque la propia teoría microeconómica, digamos, tiene una relación muy rara, porque la microeconomía neoclásica da categorías para moverse. Y esto se ve sobre todo en finanzas públicas. Porque en finanzas públicas es una especie de microeconomía más aplicada que funciona bastante bien. Pero hay ciertos puntos en los cuales realmente la teoría es decididamente cuestionable, como en el caso de todo lo que es teoría de la producción. Cualquiera que conozca procesos productivos en la práctica sabe que la producción no es eso. Entonces esto implica algún tipo de ajuste teórico. Bueno, de hecho, yo en la organización industrial intenté hacer algo así en la materia. Ese fue como mi gran desafío. Pensar como una microeconomía más práctica. Conclusión de todo esto. Bueno, uno tiene una edad en la cual puede decir que tuvo experiencia, digamos, en el trabajo profesional y académico en la economía. ¿Valió la pena la aventura? Yo digo que sí. A veces uno se pone más depresivo, a veces menos, bueno, toda la vida es así. Pero como trabajo, como esfuerzo intelectual y como herramienta para este esfuerzo intelectual, realmente la aventura realmente valió la pena. Quizás la recomendación que uno daría, que suena general pero que tiene importancia en ciertos ámbitos de la economía, es tratemos de no ser dogmáticos, tratemos de no sostener algo porque la teoría lo dice nada más, o porque lo dice la literatura. Evitemos cualquier
recurso así de referencia a la autoridad, de falacia de autoridad, decir, no, pero eso está escrito de esta manera. Uno, ante todo, en todas estas cuestiones, uno tiene un deber básico, que es entender. Yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, y lo decía en los cursos también en grado, miren, acá se puede hacer de todo, lo que no se puede hacer es hablar de lo que uno no entiende. Porque lo crucial es entender. Y crucial entender hasta qué punto está entendiendo uno, porque a veces sí, las cosas no se entienden del todo. Sí, hay mundos más seguros, ¿de acuerdo? Pero esto